7 de la mañana con 44 minutos, ya está con nosotros la doctora María Paula Romo, ministra de Gobierno, a quien saludo con toda cordialidad y a quien invito para hacer una entrevista para mí, sustantiva, frontal, directa. María Paula, bienvenida. María José, si eres tan gentil. Buenos días, señora ministra. Vamos a dar inicio a nuestra primera entrevista. El tema será las razones y la autocrítica de María Paula Romo a horas de su juicio político. Para mañana está prevista la comparecencia de la ministra de Gobierno ante la Comisión de Fiscalización. Dueña de una caudalosa capacidad de argumentación, la doctora Romo quiso defenderse de manera presencial sobre el manejo de la crisis de octubre pasado. La secretaria de Estado dice que sus interpelantes no le perdonan haber evitado un golpe de Estado. ¿Qué espacio reserva la ministra para la autocrítica? ¿Qué aciertos y qué errores admite en su carrera política? ¿Se cancela o se posterga su aspiración de llegar a Carondelet? Aquí las luces y las sombras de María Paula Romo. Diego. Como digo, recibo con gran cordialidad y buen interés a una noble amiga de esta casa, la doctora María Paula Romo, ministra de Gobierno. Como digo, pues con quien hemos mantenido una relación muy cordial, cada quien con sus propios puntos de vista. Y a ver si estamos ahí. María Paula, ¿no? Sí, es que la cámara se... Sí, ahí. Lo primero que quiero hacer es agradecer a María Paula y a la periodista María Rivadeneira por el envío de este libro valioso, Octubre, la democracia bajo ataque, que lo he leído en forma casi íntegra y se trata, digamos, de un análisis totalmente objetivo acerca de lo que ocurrió en octubre del 2019, con unas fotografías estremecedoras. María Paula, gracias por el envío de este libro y también gracias a doña Amelia Rivadeneira. María Paula, le pregunto, esta pudiera ser su última entrevista como ministra de Gobierno. Buenos días, Diego. Muchas gracias por la invitación. Me alegra que le haya llegado el libro. Y en verdad lo que hemos hecho es un esfuerzo junto con Amelia para recopilar en esas páginas un pedazo y una perspectiva de lo que fueron esos días tan terribles que no deben repetirse en el país. Por ahora lo que corresponde, Diego, entrando a su pregunta, es mi comparecencia en la Comisión de Fiscalización, que no tiene todavía las características de un juicio, sino que es el procedimiento previo a un juicio. Luego de eso, si es que la comisión decide si hay méritos o no para que se dé un juicio político. De darse un juicio político, tiene que ser ante el Pleno de la Asamblea Nacional. Espero que de forma presencial, pero no solamente de forma presencial, sino que además ante toda la Asamblea, no ante una de sus comisiones. Por eso todavía es un trámite previo, es una comparecencia. Tuve una el año pasado en que se acumularon 3 juicios políticos ya, y este sería mi cuarto juicio político, Diego. Ante la comisión voy a comparecer el sábado 31 de octubre, de feriado, a las 8 de la mañana, por Zoom, que es lo que la Asamblea o la Comisión de Fiscalización ha decidido. Estamos dialogando con María Paula Romo, ministra de Gobierno. María Paula, ¿cuánto pesa el hecho de ser mujer en este cuarto intento de juicio político? Si una de las causales del proceso del manejo de la crisis de octubre del 2019 también debiera ser enjuiciada el ministro de Defensa, pienso yo. ¿Qué piensa usted? Diego, yo pienso que no deberíamos ser enjuiciados ninguno de los dos, pero para aquellos sectores que son críticos con el manejo del aspecto de la seguridad de la crisis de octubre, una crisis muy compleja, pues en efecto para esos sectores, si el manejo de la crisis en su aspecto de seguridad es lo que realmente convoca al juicio, deberíamos ser los encargados de ese manejo, los que seamos cuestionados. No lo fuimos, no fue así el año pasado, fue contra mí el juicio político sobre el tema del manejo de la seguridad en octubre, y este año también es así. Osvaldo, usted conoce el ministro Jarrín, es un ministro muy respetado, con una trayectoria en el mundo militar, en las Fuerzas Armadas. Él fue tanto en su carrera como oficial, como luego de eso en mi servicio pasivo. Osvaldo me acompañó en el proceso de juicio político del año pasado, lo hará también este año, me lo ha comentado ya, porque en efecto el manejo de la seguridad, de la crisis en su aspecto de seguridad, cada uno en el ámbito de sus competencias,
fue un asunto compartido entre nosotros dos a nuestro nivel y entre policías y militares en lo que correspondía en cada aspecto. María Paula, coincido con usted en cuanto al concepto del señor ministro de Defensa. Don Osvaldo Carrín es un gran militar, fue un gran militar y es un hombre inteligente, un hombre con una formación académica. Mi respeto para el ministro de Defensa. Y le voy a formular una pregunta un poco insolente, María Paula. Usted ha pedido un vis a vis, un frente a frente con sus interpelantes. Y estos no aceptan, como es obvio. Les falta cojones y faldas bien puestas. Les falta cojones y faldas bien puestas, si me perdonan la expresión. Le pregunto, ¿por qué no ir el día que corresponda a la asamblea? Que es el escenario legítimo del juicio para que le hagan carga un montón. ¿Se atrevería, María Paula? A ver. A mí me parece que eso es lo que corresponde. Creo que la asamblea, el edificio de la asamblea, la instalación del poder legislativo tiene una fuerza simbólica muy importante. Por eso mismo, la policía la defendió cuando trataron de tomársela los violentos en octubre, porque el simbolismo de tomarse la asamblea, y según entendimos luego y según miramos luego, había un manifiesto que querían proclamar en esa asamblea, derrocando al gobierno, poniendo un gobierno de transición, llamando a elecciones. Y para eso requerían el edificio de la asamblea. Ese edificio también fue defendido por la Policía Nacional en octubre. Por cierto, cuando fue desalojado, también se usaron bombas lacrimógenas. A mí me parece muy importante entonces que el procedimiento del legislativo, el procedimiento de control político, que es al final del día el trámite de un juicio, entonces se dé en ese lugar. Si ese lugar no tiene el peso simbólico y político que yo creo que tiene, que creemos que tiene, ¿por qué entonces fue un asunto tan delicado tomarlo o defenderlo para nosotros en octubre? Diego, llegamos a días en que la policía estuvo sitiada dentro de la asamblea, que tuvimos que llevar en helicópteros agua, barras energéticas para los policías que estaban ahí defendiendo la asamblea. ¿Por qué? Porque la asamblea es el símbolo de que existe un poder democráticamente elegido. Y eso fue lo que defendimos en octubre. Lo defendimos evidentemente para que los asambleístas estén ahí, para que ejerzan ese poder. Por eso no me parecía menor mi pedido de que sea ahí en donde se tramite este proceso. No fue aceptado. Yo compareceré por los medios a los que sea convocada, porque ese es mi deber como funcionaria, pero creo que el deber de la Asamblea también es ejercer esa representación que tiene en la democracia. Sí, alguna expresión de mi pregunta anterior afectó el oído de alguien, pido disculpas, pero en realidad, pues las realidades son realidades. A varios asambleístas les falta, sí, y a varias asambleístas ponerse bien puestitas las faldas, ¿no? María Paula, usted dice, no me perdonan haber evitado un golpe de Estado. Le pregunto, ¿entre quienes no le perdonaron también está la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que indicó en su informe que el Estado no garantizó la integridad de las personas en las marchas de octubre? No, creo yo que hay cosas distintas en cada uno de los lugares. Nosotros, como gobierno, yo como ministra, hemos sido muy respetuosos del sistema interamericano de derechos humanos. Por primera vez en su historia, el país recibió a la CIDH para un periodo de sesiones aquí, coincidió con los días posteriores a octubre. Es correcto que los organismos internacionales hagan observaciones y de esas observaciones nosotros debemos tomar algunas sugerencias, debemos tomar su contenido en lo que corresponda. Hay cosas con las que yo no puedo estar de acuerdo, hay cosas que puedo discutir, pero no voy a entrar a una discusión o a una pelea de deslegitimar algo que ha sido tan importante como el sistema interamericano, más allá de las personas que circunstancialmente estén ahí o que circunstancialmente redacten un informe. Pero, por ejemplo, al decir no se pudo garantizar las marchas de octubre, en realidad nosotros tuvimos diferentes marchas en octubre. El mismo día, el día que estalla la violencia en la noche, el 9 de octubre, tuvimos una marcha en donde no solo que se garantizó que las personas puedan circular, que las personas puedan expresarse, sino que la policía acompañó la marcha. La policía acompañó la marcha, escoltó la marcha, le propusimos una ruta alternativa a la Conalle, fue una marcha que estuvo encabezada por mujeres y niños,
Hay imágenes, hay grabaciones de ese día, fue una marcha tranquila, entraron al centro histórico, salieron del centro histórico y luego de que esta marcha culmina, o la mayor parte de esta marcha culmina, un grupo de violentos vuelve a entrar al centro. Regresa y regresa a hacer presión contra la policía. La policía, Diego, no entró a desalojar a nadie. No entró nunca a desalojar una gobernación tomada. Tuvimos 11 gobernaciones tomadas durante muchos días. No entró nunca a desalojar. No creo que habría sido correcto de ninguna manera. El Ágora de la Casa de la Cultura ni siquiera entró cuando teníamos periodistas y policías secuestrados. Pero la policía, cuando recibe un ataque de bombas Molotov, cuando están picando las paredes, los pisos, las veredas, cuando están literalmente armando barricadas con las piedras de San Francisco, entonces la policía tiene que responder. Ese es su deber. No es una opción, es su deber. La policía tiene que defender a los otros millones de ciudadanos cuando hay un grupo de personas violentas intentando prender la ciudad. La policía nunca atacó algo, la policía nunca desalojó un lugar en donde se encuentren los manifestantes. La policía respondió a la violencia y por eso yo lo defiendo, Diego, con tanta convicción, más allá de mi responsabilidad como ministra. Es porque creo que una democracia está acabada cuando se le pide a la policía que actúe con más fuerza de la que debe o cuando se le pide a la policía que no actúe frente a la violencia. Y creo que eso es lo peligroso del mensaje de la Asamblea en estos días. María Paula, la escucho con vivo interés. El tema de esta mañana, las razones de la autocrítica de María Paula Romo a horas de su juicio político. María Paula, disparos al rostro, pérdidas de ojos, gases lacrimógenos caducados. ¿Qué autocrítica hace usted del manejo de la crisis? A ver, María Paula. La crisis no solamente fue una crisis de seguridad, fue una crisis social y política. Y si usted me pregunta, creo que transcurrido un año, hay muchas cosas que se pueden evaluar, valorar sobre cómo se pudo haber evitado una cosa así. No creo que es sencilla, no la pudieron evitar en Colombia, no la pudieron evitar en Chile, no sucedió solamente en Ecuador, hay una disputa geopolítica, hay un peso de la realidad que es muy grande. Pasamos de una década de gran bonanza, de mucho dinero en la economía, a una época, a una década probablemente, si no va a ser más, en donde la contracción de la economía nos devolvió a la realidad. Es muy difícil manejar eso desde el punto de vista de la buena gestión política o de la seguridad. Eso tiene que ver ya con un asunto fundamental que lo siente la población y que sucedió en el continente entero, convirtiéndose en caldo de cultivo para esta disputa política y geopolítica. Pero desde el punto de vista de seguridad hay algunas cosas que no quisiera dejar de mencionar. Por ejemplo, usted decía hace un momento, disparos al rostro. No hay disparos al rostro. Si es que una bomba lacrimógena habría sido disparada al rostro de una persona, perdón la crudeza con la que voy a decir esto, pero es muy probable que no habría sobrevivido y que le hubiera arrancado un pedazo de su cabeza, de su rostro, porque el impacto es muy fuerte. Las bombas lacrimógenas, la policía las arroja haciendo una hipérbole. Esa es la manera como se arrojan las bombas. Pero existe un riesgo con eso también, y es que cuando caen al suelo, esos cartuchos reboten. Al rebotar, ¿pueden afectar a quienes están más cerca? Sí, así es. También hubo policías que perdieron uno de sus ojos, precisamente por eso, porque una piedra de un manifestante rebota, porque una bomba lacrimógena rebota y ellos están cerca. Quien se pone en primera fila en la mitad de un enfrentamiento está corriendo un riesgo que no corre el que está en su casa o el que está en la otra vereda, el que está en la cuadra de atrás. Y ese riesgo efectivamente es el que a algunas personas les afectó en su integridad física. La policía nunca disparó un arma de dotación. Diego, la policía ni siquiera salió de los cuarteles con armas de dotación. Y un disparo al cuerpo, como algunos pretenden decir, es cuestión de preguntarle tal vez a un experto neutral, no a mí, no a la persona que sufrió la afectación, pero preguntarle a alguien si es que en efecto es posible que una bomba lacrimógena se dispare al cuerpo y que esa persona pueda seguir viva. Hay una persona que fue convocada por los miembros de la comisión, por los interpelantes, que dijo que había recibido 14 disparos. Eso no se puede hacer sin un certificado médico, eso no se puede hacer sin que exista alguna secuela. Entonces, realmente creo que en esta época de posverdad
Sí son importantes los relatos, pero también hay hechos, también hay cosas que son innegables. Una persona no puede, pues, decir que ha tenido 14 disparos sin un certificado médico, sin haber sido internado en una clínica. Y creo que eso es parte también de lo que estamos viviendo, ¿no? Unos relatos que en algunos casos rayan en la fantasía, que probablemente son el producto de la tensión de ese momento. No quiero juzgar a nadie, pero es el deber de los asambleístas que no cualquier relato se convierte en una verdad. Escucho con vivo interés. Estamos dialogando con la ministra de Gobierno, María Paula Romo, y hay mucho interés en el público por este diálogo. María Paula, ¿cree que fue un acto imprudente grabar un video con varios miembros de la policía a sus espaldas? Antes, cuando un presidente ya estaba caído, hacía su última cadena con todo el gabinete atrás. A ver, No, María Diego, Paula. no creo que fue un acto imprudente, creo que es lo que corresponde. Algunos de los interpelantes han dicho, por qué la ministra habla de la policía? ¿Y de qué estamos hablando si no? A mí me están proponiendo un proceso de juicio político por la actuación de la policía, ni siquiera por una actuación sistemática, porque esto ha quedado claro. De ninguna manera hay una actuación sistemática de la policía que haya tenido que ver con excederse en la fuerza. Pero este es el doble rasero con el que me juzgan, Diego, y permítame ponerle un ejemplo. Si un policía no cierra el seguro de la puerta del patrullero, este es un ejemplo real. Un policía no cerró con seguro un patrullero y una persona que había detenido en ese momento se bajó del patrullero y empezó a correr y el policía lo perseguía. Pues hubo una legisladora que dijo, esta es la ineficacia, esta es la inutilidad completa de la ministra de Gobierno, que uno de los 52,000 policías no le ponga seguro al patrullero. Pero cuando la policía rescata a la hermana del señor de Valencia, si no me equivoco, de Ener Valencia. Cuando la policía rescata a una mujer secuestrada en Esmeraldas, ahí es que es la policía, aplausos a la policía. Pero si un policía se olvida de poner el seguro, es culpa de la ministra. Cuando la policía tiene, como tenemos al día de hoy, Diego, 33 toneladas de estupefacientes incautadas, más que el año pasado en el mismo periodo, 33 toneladas. Hemos pasado de 70 toneladas en este periodo del año pasado a 100 toneladas este año. Es una locura el trabajo de la policía. Qué buena que es la policía, pero qué mal es la ministra. Cuando un policía lanza una bomba lacrimógena, probablemente, es parte de lo que el comandante les ha dicho, no estamos seguros cómo sucedió, pero un comandante lanza una bomba lacrimógena frente a un policía, perdón, lanza una bomba lacrimógena frente a una universidad. La ministra ordenó el ataque sistemático a las universidades. Entonces, por supuesto que me están cuestionando sobre la labor de la policía a conveniencia, porque hay 52,000 policías en el país y la pregunta es, ¿cuáles son las grandes directrices? ¿Cuál es la política? ¿Cuál es la instrucción general? No es que ha hecho un policía. Y si es que ha hecho un policía, yo solamente les pediría que sean más equilibrados y así como me juzgan por cada error de un policía, entonces me den el crédito por cada acierto de un policía. Ese es el doble rasero, Diego, con el que soy valorada o evaluada en la Asamblea. María Paula, insisto, le escucho con mucho interés. Tengo otro tema para usted. El gobierno enfrenta actualmente dos terremotos políticos. Uno, en su juicio, y dos, la defensa a Paul Randa, expresidente del Consejo Directivo de IES. Le pregunto, ¿el régimen allanará el camino para que Granda cuente con fuero de corte a sabiendas que se lo investiga, no por su paso por la Secretaría de Política, sino por su manejo de IES durante la crisis sanitaria, María Paula? Diego, el gobierno gobierna y lo hace en las mismas condiciones duras y de tensiones que lo ha hecho durante todo este tiempo. Hemos tenido varios juicios políticos, yo misma he tenido varios juicios políticos. Creo que es parte de nuestras funciones rendir cuentas. En la Asamblea sí hay grandes tensiones con temas que no son a veces aprobados con la urgencia, con la necesidad que el país necesita. Y el gobierno no interfiere en las investigaciones judiciales. El gobierno permite que se den y permite que se den independientemente de a quién involucren. El gobierno no está en la defensa de un funcionario. El gobierno no interfiere en la justicia. Insisto con eso, Diego. Y la justicia en los próximos días
analizará si es que uno de los exfuncionarios del gobierno cuenta o no cuenta con fuero. Entonces, esa no es nada más que un procedimiento judicial, jurisdiccional regular, en donde usted no ha visto que nosotros hemos conformado una comisión especial para tener la propia teoría del caso, ni en esto ni en nada, ni en octubre, ni en ninguna investigación, ni tampoco usted ha visto una cadena nacional para señalar a los jueces, para poner sus rostros en la televisión, ni el presidente les ha dicho cómo tienen que fallar, ni en este ni en ningún caso. Simplemente es parte de la actividad del gobierno y parte de los días difíciles que nos han tocado vivir, porque en realidad no es una transición sencilla, hay muchos intereses en juego, y sobre el tema del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, lamentablemente para el país no es nuevo que ahí se den casos muy graves, y si no, hablemos de Ramiro González, o de María Solarrea, o de Iván Espinel. Todos detenidos, los dos últimos detenidos, el señor González prófugo, procesados durante este gobierno, hoy privados de libertad. Es decir, no es que el gobierno es el responsable de la crisis ética en el IES. Esto es muy antiguo, hicieron horrores en el IES. Hoy las investigaciones, yo creo que hay personas que tratan de decir esto empezó con el gobierno del presidente y con sus ministros. Y por cierto, ni siquiera con sus primeros ministros, sino con los ministros que estamos después de que el presidente Moreno rompe con Correa. Pero tratan de poner como un periodo de tiempo en donde todos los problemas empiezan con nosotros. Antes en el IES no había problemas. Nos hemos imaginado lo de González, lo de Larrea, lo de Espinel. Los problemas empiezan cuando vienen los ministros que no son los de Correa. Igual en la gestión política de la Asamblea. La gestión política de la Asamblea es un problema cuando viene la ministra de Gobierno actual. Antes no, pues antes la Asamblea era un dechado de virtudes, ¿no? María Paula, aprecio vivamente la frontalidad de sus respuestas y que usted no elude ninguna pregunta. A usted, en lo personal, ¿no le genera inquietud que el nombre de Granda conste en las bitácoras de la suite de Daniel Salcedo o sentenciado por la trama de corrupción en hospitales? ¿Qué ha podido preguntarle directamente a Granda sobre estos temas, María Paula? No son preguntas fáciles, no son preguntas fáciles. Pero está bien y es normal, y si son inquietudes yo con gusto las respondo. He conversado con Paul Granda sobre este tema en general, pero también antes de que este tema se dé. Yo vi cómo Paul Granda cambió o intentó cambiar o peleó por eso 4 veces en un año el gerente del Teodoro Maldonado. Recuerde inclusive que tuvimos un tema de policía porque un gerente recién cambiado fue amenazado y fue golpeado por un grupo de personas en la entrada del hospital. En términos generales, porque el manejo del IES es un tema muy grande, en el directorio no hay solamente una persona, hay 3 personas. En realidad, quien es el delegado del presidente al directorio no está en lo personal y en lo directo, en el tema administrativo, pero todas estas cosas yo escuché, y yo le escuché a Paul Granda en las reuniones en donde se trataba del tema, su preocupación sobre esto. Hay algunas denuncias que él puso. La denuncia sobre el pago con estos acuerdos de pago más que contrataciones previas la puso él. Las personas que están investigadas en este mismo proceso fueron nombradas en los hospitales antes de que él sea el presidente del directorio. Esto es lo que yo le puedo decir de lo que sé. Sobre la bitácora, lo que sé es lo que Paul también le ha dicho al país. El que no se ha reunido con el señor Salcedo, eso es lo que él ha afirmado, que no le conoce a este señor Salcedo. Y en la bitácora, y justamente se lo pregunté hace unos días, porque le digo, ¿qué es esto de la bitácora? Y me dice, es una bitácora tan extraña que entro un día y salgo un mes y medio después. Entonces, claro, evidentemente es un edificio de departamentos, no sé en cuál habrá estado, a cuál habrá entrado, pero el momento en el que reunirse o conversar con alguien que cometa un delito se convierta en ser parte del delito, creo que va a ser complicado. Si es que hay pruebas, si es que hay evidencias de la comisión de un delito, de beneficiarse de alguna manera de que alguien cometa un delito, pues eso es lo que creo que tiene que ser juzgado. Pero como yo lo he dicho por los casos de los que a mí mismo me acusan, me dicen, ¿usted se ha reunido con los asambleístas? Claro, soy la ministra de Gobierno. ¿Usted se ha reunido con los alcaldes? Claro que sí, soy la ministra de Gobierno, claro que me he reunido.
pero eso no me hace responsable de que estas personas, adultas todas, cometan un delito. Tiene que cada uno responder por sus actos y estas distracciones, ¿no es cierto?, para ampliar su responsabilidad, para disolverla, no le hacen bien a nadie. Son adultos que se hagan responsables de lo que hicieron y que ellos respondan ante la justicia. María Paula, ya que mencionamos el término hospitales, más allá de los tormentosos acontecimientos de octubre de 2019, sus acusadores vuelven a la carga con una acusación más grave, que usted supuestamente negoció la toma de los hospitales para tener votos favorables en la Asamblea. Nada que ver en el asunto, absolutamente nada. A ver, María. Absolutamente nada que ver. Y de nuevo, si es que lo que les preocupa es quiénes fueron nombrados gerentes en los hospitales, ¿por qué el juicio no es para un ministro de salud? Si lo que les preocupa es quiénes fueron nombrados gerentes en el IES, ¿por qué el juicio no es para los directivos del IES? Si lo que les preocupa es el tema de la salud, ¿por qué no hay ningún proceso de fiscalización a los encargados del tema de salud? Yo como ministra de Gobierno discuto con muchos actores, y lo he hecho, sobre diferentes perfiles políticos, pero eso no incluye un hospital, porque ese ya no es un perfil político, es un perfil de un muy específico. ¿Cuál ha sido el gran argumento con el que han llegado a la conclusión? Es que el señor Daniel Mendoza hizo pública una conversación según la cual él me recomendaba al gobernador de Manabí, que por cierto tiene su propia trayectoria política. Su padre fue mi colega en la constituyente de Montecristi, fue candidato a prefecto en las elecciones anteriores, es un profesional valioso, yo creo que apreciado en la provincia de Manabí. Y no solamente Mendoza, sino varias otras personas me hablaron de su perfil. Él fue entrevistado por el entonces vicepresidente de la República. Fue entrevistado por el presidente de la República, que es quien designa a los gobernadores, no yo. Pero, por supuesto, cuando se hacen designaciones de gobernadores, yo le llevo diferentes perfiles y nombres al presidente. En este caso, para que el presidente pueda tomar la decisión, incluso le pedí, le coordiné una entrevista con el señor Tito Nilton Mendoza. A partir de esto dicen, no, pues, si es que él puso el nombre de Tito Nilton Mendoza, entonces tiene que todo ser así y todos los nombres en el país tienen que haber pasado por la ministra Romo. Y uno de mis interpelantes saca y lleva a la comisión como parte de las preguntas que les han hecho, que al chofer del señor Mendoza le preguntaron, y todo esto sabía la ministra Romo. Y el chofer del señor Mendoza dijo, la ministra tiene que dar el ok para todas las cosas en el país. Esa es la gran prueba para que estos señores pretendan descalificarme, que no Oiga, es cierto. María Paula, ahora que no nos escucha nadie, usted no tuvo una cierta amistad con Daniel Mendoza porque en sus mensajes también había unos memes. A ver, María Paula. Unos emojis, estimado Diego. En realidad yo tengo una relación y he tenido una Sí. de cordialidad con las personas con las que tengo que tratar. Si usted incluso les conversa a sus colegas periodistas, también algunas veces que me hacen una consulta o una pregunta, les mando una carita con unos ojos de este tamaño. Sí, es más bien una cosa coloquial. Eso de ninguna manera me hace partícipe de los delitos del señor. Nunca me he reunido con el señor Mendoza fuera de un lugar que no sea la asamblea o mi oficina en el Ministerio de Gobierno. He tratado de ser muy cuidadosa en que se traten de relaciones profesionales, institucionales, aunque a veces cordiales. Eso significa que ya nunca más voy a volver a mandar una carita en el chat. No, la verdad, no, Diego, lo sigo haciendo. Espero que ninguno de mis interlocutores cometa ningún delito. María Paula, yo conozco de su ánimo cordial, de su gran calidad humana, simpatía. Yo recuerdo que una vez usted me mandó un mensaje por alguna ocasión acompañado de un corazoncito rojo y me emocioné. Vea usted, me emocioné vivamente. Dije, la ministra me está mandando un corazón rojo. Muy bien. María Paula, vamos a otro asunto. No se podrá cumplir la profecía de su abuelo y de sus compañeros de la Universidad de San Francisco de Quito que la veían en Carondelet. Usted tiene 41 años. Le pregunto, ¿habrá un repliegue táctico las próximas semanas para lanzar en 4 años esa profecía? A ver, María Paula.
Diego, 4 años están muy lejos. De hecho, nuestra concentración y la mía tiene que ver con el próximo año, con terminar la transición. El gobierno creo que ha sido un gobierno muy importante para el país en esta transición democrática. Creo que la gran tarea también es el repensar el país luego del COVID. Se habla de que la pobreza, que los retrocesos por las consecuencias del COVID en el continente entero pueden significar un retroceso de entre 15 y 20 años en términos de pobreza. Que hay familias que para fin de año ya van a están probablemente ahora, aunque en menor cantidad, pero pasando hambre. Es decir, que las necesidades que antes creíamos que estaban ya cubiertas para poder pensar en otras cosas, para poder pensar en aspiraciones, en ambiciones más grandes para el país. Hoy nos devuelven a pensar en alimentación, nos devuelven a pensar en lo más básico, en los empleos que se han perdido y que hay que recuperar. Eso es en lo que nosotros estamos concentrados, eso es en lo que yo estoy concentrada. Muchas tensiones, Diego, hablando ya del tema de seguridad, muchas tensiones se van a disparar y se están disparando por el tema del COVID. La violencia dentro de las familias, la violencia en las calles, los pequeños robos que están haciéndose también, a pesar de pequeños, violentos. Cosas que hoy le ponen nuevos desafíos a la policía y a la seguridad. Niños asesinados, Diego, en números que no veíamos antes, niños asesinados en el seno de sus familias. La violencia, las tensiones, lo que puede provocar que millones de adolescentes no estén yendo a las escuelas. En el tema de política pública, de seguridad, siempre se discute lo importante que es que en su adolescencia, en su juventud, los chicos tengan actividades que hacer, deporte, actividades culturales, el uso del tiempo libre, incluso como un factor importante para que no crezca la violencia. Hoy ni siquiera están yendo a las escuelas. La gran brecha, la diferencia que se va a abrir entre el que tiene una computadora y el que tiene que esperar que llegue la mamá en la noche para hacer los deberes por mensaje de WhatsApp, que es la realidad de muchos jóvenes y de niños hoy día en el país. Entonces, la verdad es que nos ha tocado una época en donde no estamos para proyecciones, para futuro, sino para emergencias, para urgencias, para cosas graves que hay que resolver en el día a día. Y yo misma me encuentro así en este momento, con una gran responsabilidad, y es eso lo que ocupa mi tiempo y mi energía. Usted se refiere a la violencia familiar, María Paula. Le pregunto cuánto le indigna a usted, por ejemplo, que 130 niños hayan sido asesinados en los últimos 3 años y que solo en lo que va del 2020 ya se cuenten 81 femicidios. 81 femicidios. Justo lo que le comentaba, Diego, justo lo que le comentaba, que estas formas de violencia que son tan terribles se vean agravadas por estas tensiones que tienen que ver con lo económico, con lo social y también con la angustia de las personas. Lo decíamos cuando empezó la pandemia, el Ecuador desarrolló mecanismos de llamada inmediata, de auxilio, de protección, porque para la mayor parte de la población o para defenderse, para evitar el contagio a gran velocidad, el mensaje fue quedarse en casa. Y la casa es un lugar seguro, aparentemente, para evitar el contagio del virus. Pero la casa no es un lugar seguro para todas las mujeres y para todos los niños. Y esto es lo que estamos viendo, porque esas cifras que usted ha compartido, los responsables de estos asesinatos, en la gran mayoría de los casos, son los padres, las madres, el padrastro, una persona del círculo familiar. Entonces es realmente muy duro. Los últimos 2 niños que fueron asesinados sucedió hace 2 días en Pifo. Su madre es la principal sospechosa. Entonces, realmente será el lugar en el que me ha tocado estar en estos más de 2 años. Pero yo creo que ahí están los verdaderos problemas del país. ¿Qué vamos a hacer para que todas estas personas tengan oportunidades económicas, oportunidades laborales? ¿Qué vamos a hacer con la brecha digital que se abre para los niños? Si usted suma de octubre a octubre un año, nuestros niños no han ido 9 meses a clases. En octubre ya no tuvieron clases, sin contar las vacaciones. Han perdido un año no solamente de aprender, de ir a la escuela, de recibir su desayuno escolar.
porque para muchos niños el desayuno escolar es un alimento importante en la jornada. Por eso el gobierno está entregando a las familias el desayuno. No hemos dejado de comprar los desayunos, la alimentación escolar, y se está entregando en kits a las familias. Entonces, en un año tenemos esto que ha sucedido. A mí me parece insólito que cuando deberíamos estar garantizando tecnología, computadoras, teléfonos, conexiones, atención de salud, alimentación, empleo, para millones de personas en el país, estemos discutiendo bombas caducadas, Diego. Bombas caducadas que son menos dañinas que las bombas normales. Y las bombas normales están autorizadas por Naciones Unidas. Y cuando el país se ve en la mitad de esto que le describo, estamos discutiendo bombas caducadas. Llevo un mes y medio defendiéndome de bombas caducadas. Y hay tantas cosas que deberíamos estar haciendo en el Ejecutivo, en la opinión pública, en la Asamblea. Valiosa su reflexión. Usted sabe, María Paula, que soy hombre de lecturas. Yo recomendaría a la ciudadanía la lectura de los historiales. La ministra Romo de Diego Sánchez, página 8 del Comercio, del martes 27 de mayo. ¿No? Este editorial. Este estupendo editorial de Roberto López Moreno, expreso el lunes 26 de octubre, página 9, en las páginas amarillas. Entiendo que usted habrá leído estos editoriales. Excelente editorial. Oiga, María Paula, terminamos. ¿Habrán los 91 votos? A ver. El otro ¿Qué estamos día haciendo para que no haya esos 91 votos de María Paula? El otro día les decía, Diego, a unos colegas suyos, es como en el fútbol, ¿no es cierto? El marcador solo se sabe al final, pero creo que hoy para el país es importante que este debate le mande un mensaje claro a la policía. ¿La policía puede o no puede usar bombas lacrimógenas? ¿Tiene que hacerse a un lado o tiene que sacar armas de dotación? Para mí cualquiera de las respuestas extremas es delicada, es grave. Yo prefiero una policía prudente. Y creo que el mensaje, aunque en realidad son pretextos de quienes me quieren fuera del ministerio, de quienes me quieren lejos del escándalo del ISPOL y del mercado bursátil del Ecuador, aunque son pretextos de quienes me quieren lejos de donde estoy, en realidad el resultado del juicio le va a mandar un mensaje a la policía, le va a mandar un mensaje a los violentos, y le va a mandar un mensaje a millones de personas que queremos vivir en paz y que la policía sea la que nos defienda cuando hay algún tipo de amenaza. Y creo que eso también hay que mirarlo y tal vez tienen que buscarse otro pretexto o decirlo de frente. María Paula, la verdad es que le tienen hambre, ¿no? Le tienen hambre político y en esta denominación se conjugan varios sentimientos, animadversión, antagonismo y hasta envidia. Y hasta envidia, María Paula, hasta envidia. Pero no me ha respondido, ¿habrán los 91 votos, María Paula? Sí le respondí, le dije que como en el fútbol, el marcador solo se sabe al final, Diego. ¿Y qué está haciendo para que ese marcador le resulte favorable, María Paula, ahora que nadie nos oye? Nada, Diego, porque en efecto, yo como ministra de la política, como ministra de gobierno, cuando se trata de los juicios políticos de otros colegas, de miembros del gabinete, en realidad apoyo para trabajar en el tema, hablo con diferentes bancadas, organizo reuniones para que los temas puedan dilucidarse, porque es mi trabajo, ¿no? Pero esa no es una situación cómoda si se trata de mi propio juicio político. Muchos de los legisladores me conocen, han tratado conmigo, para bien y para mal, saben exactamente lo que hago y lo que no hago. Y creo que es importante que la Asamblea en los próximos días tome su decisión y que lo haga dependiendo de todos estos factores, de los confesables y de los no confesables que también están ahí. Por cierto, le siento muy cómodo en el ministerio y además lo ejerce bien. Lo digo sinceramente. Gracias por esta charla, María Paula. Le veo lúcida, le veo saludable, guapa. Gracias, Diego. Es que el amor juega un papel fundamental, María Paula. Así es, Gracias, Diego. buenos días. Y cuando me preguntan, yo digo, afortunadamente estos son problemas de trabajo, de trabajo. Y es una tarea muy grande la que me ha encargado el presidente, pero creo que las instituciones están bien, están fuertes. Esta no es la policía del 30S, es una policía democrática, es una policía querida por el país, que apoyó en la época de la pandemia. Es un gobierno que le va a poder decir el próximo año y en muchos años al país que evitamos que esto sea Venezuela. Y creo que eso es muy grande y muy importante.
Mi saludo a la Policía Nacional. Gracias, María Paula. Cuídese. Hasta la Gracias, próxima Diego. charla. Buen fin de Gracias. semana. Hasta luego. Bueno, hasta luego. Muy bien. Voy a dar una lectura.